Amén, gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos en este día? Amén, aleluya. Amén. Hay motivo para estar gozoso en el Señor. Amén. Sí, Señor, aleluya. Dios es poderoso, Dios es digno de recibir gloria, honor y alabanza. Aleluya. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Aleluya. Y te damos gracias. Aleluya. Yo espero que en este día aquellos que van a escuchar esta palabra sean bendecidos de una forma especial. He querido seguir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la segunda parte del mensaje anterior que yo di sobre el filtro profético. Este sería el filtro profético parte 2. Amén. Gloria al Señor. Y ahí ya yo doy conclusión con este tema. Y le doy la gracia al Señor. Y esta palabra está en la Sagrada Escritura. Vamos a leerla en el libro de segunda de Timoteo. Le voy a dar lectura del versículo 14 al 17. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Dice la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mi alma te alaba y te bendice y te glorifica. Te doy, Señor, las gracias por darme la oportunidad, Señor, de poder presentar esta tu santa y divina palabra. Fluye, Señor, a través de la unción de tu Espíritu Santo, y que aquellas personas, Señor, que vayan a escuchar esta palabra puedan recibir, Señor, esa motivación, esa inspiración para buscar más, Señor, de ti, y para, Señor, instruirse en la Sagrada Escritura, Señor, y tú le puedas revelar a ellos, Señor, tu propósito, tu voluntad dentro de la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Aquí esta palabra, amén, esta carta apostólica la escribió el apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, un joven discípulo. Y nosotros debemos entender esto, que a veces, lamentablemente, muchas personas a veces piensan que para tú ser maduro en la fe, tú necesitas necesariamente ser un viejo dentro de la iglesia o ser un anciano. Pero nosotros vemos aquí que Timoteo era un joven bastante maduro en la fe. Y era un discípulo, era un pastor, un joven pastor. Y el apóstol San Pablo le escribe esta carta al apóstol a Timoteo para aconsejarle a él, para darle instrucción, para darle a él motivación, para asegurarse de que él fuese instruido debidamente en las Escrituras, para que él pueda también instruir a otros. Hay muchas personas que quieren instruir, pero ellos mismos no quieren instruirse. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros estamos viviendo unos tiempos bastante peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos donde el mismo Señor declaró y dijo que se levantarían falsos profetas, falsos maestros. Bendecimos el nombre del Señor, que apartarían a muchos de la fe. Y es por eso que nosotros debemos de leer las Sagradas Escrituras. Debemos buscar el rostro de Dios. Debemos ser uno con las Escrituras. Buscar el rostro de Dios en espíritu. Honrarle a Dios a través buscando su presencia, buscando la guianza del Espíritu Santo de Dios, y que Dios nos revele a nosotros a través de sus Sagradas Escrituras su voluntad para nuestra vida. Bendecimos el nombre del Señor. Sin quitarle el mérito, por así decirlo, que merecen muchas personas, que Dios los usa dentro del ámbito de la profecía, otros que son profetas genuinos. Debemos obviamente reconocer que estos ministerios están dentro de las Sagradas Escrituras, que el del evangelista, el del apóstol, maestro, pastor y profetas. Bendecimos el nombre del Señor. Son 5 ministerios y el profeta es uno de ellos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que el profeta que Dios no usa la profecía. No, Dios usa la profecía. Pero debemos de recordar
que nosotros tenemos que usar el parámetro. Tenemos aquí el mapa, la guía que es la Sagrada Escritura. Entonces toda palabra, toda profecía que no cuadra o todo movimiento que se esté moviendo en una forma que traiga error a la Sagrada Escritura, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a declarar que todo es palabra de Dios, cuando en realidad Dios no ha hablado. Tenemos que reconocer esto. Entonces no podemos ser simple y sencillo, ya que nosotros tenemos la Sagrada Escritura. ¿Cuántas personas, cuántos muertos no han habido a través de los siglos? ¿Cuánta persecución no ha sobrevivido la Sagrada Escritura para que nosotros hoy en día la pongamos a un lado y la pongamos a ella como en un plan secundario para nosotros escuchar la voz de una persona que posiblemente está torciendo la Sagrada Escritura y se está declarando en sí como profeta? Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que guió a la magnitud de la reforma de Martín Lutero fue que él tenía un ardiente deseo de que todo el mundo reconociera el verdadero camino a Dios a través de Jesucristo. Eso es el ardiente que tenía este padre de la reforma, y sabemos que hubieron otros también que aportaron en este gran movimiento de la reforma. Bendecimos el nombre del Señor. Y él declaró y dijo esto: la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Y es mejor, él también declaró esto es un quotation, algo que él dijo, es mejor ser dividido por la verdad que ser unido por el error. Esta palabra, Jesucristo mismo dijo: los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. Cuando tú seas mi discípulo, te conviertes en mis discípulos, tú vas a ser perseguido. Los miembros de tu familia serán tus primeros enemigos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. En otras palabras, tenemos que leer la Sagrada Escritura. Tenemos que, primordialmente, y esta es una prioridad, reconocer que tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, para que su Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es llamado el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros lo aceptamos a Él en nuestro corazón, decidimos caminar con Él y buscarle a Él, y le entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo llega a morar en nuestra vida, y el Espíritu Santo de Dios nos va a mostrar a nosotros el camino de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios, quien es el responsable de escribir la Sagrada Escritura, digo responsable, pues él fue el que trajo la inspiración a los apóstoles, trajo la inspiración a los escritores, a los escribas, a los profetas, a toda esta persona, para que escribiesen la Sagrada Escritura sin error. Todo lo que refiere a salvación, todo lo que es información de parte de Dios en la Sagrada Escritura, está escrito sin error para que nosotros nos alimentemos de ella. La Sagrada Escritura es el maná que Dios envió desde el cielo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner ahora el maná que Dios nos dio del cielo a un lado, para nosotros ahora empezar a comer paja a través de hombres que no se están instruyendo a través de la Sagrada Escritura y nos están alimentando a nosotros con el error, con una supuesta veces unción que nosotros vemos que lo que están haciendo es un relajo con el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios no es para, dice la palabra, que Dios no nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo por medida, sino que cuando Dios nos da el Espíritu Santo a nosotros es con un propósito. Pero estos hombres, voy a decir entre comillas, estos hombres que supuestamente están ungidos, a veces lamentablemente empiezan a hacer un relajo con la manifestación del Espíritu Santo de Dios y arrastran tras sí un sinnúmero de personas pensando que esto es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que instruirnos en las Sagradas Escrituras, y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Bendecimos el nombre del Señor. Él le dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que persista en la fe, que persista en la información que él mismo le ha estado dando a Timoteo.
que se instruya, ya que él que persiste en esto y que ha sido persuadido a través del apóstol Pablo para que él sea instruido en la sana doctrina. Hoy en día, cuando tú hablas de sana doctrina, la gente como toma eso como livianamente y no quieren pensar. Inclusive yo he escuchado muchos pastores y muchos ministros a través de las redes que tienden a poner por un lado la sana doctrina bíblica, porque ellos andan buscando agradar a la multitud y están tratando de plantear su propia plataforma y su propio mensaje. Todo mensaje que no cuadra a través de las Sagradas Escrituras no es un mensaje que nosotros podemos decir que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo instruye al joven Timoteo y le dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra persuadir es del griego pistó. Dice hacerse fiel, confiable, creer, tener confianza, estar seguro. En otras palabras, tú tienes que estar seguro y persiste en lo que tú has aprendido a través de mí, le dice él a Timoteo. Porque él lo declaró en el libro de los Hechos. Dice, y él empezó a darle a ellos información, los discípulos, diciendo porque a su partida iban a venir los lobos rapaces. Que empezarían a introducir dentro de las sagradas, dentro de la vid, dentro de la viña, dentro de la iglesia, iban a traer instrucciones erróneas y enseñanzas que no cuadrarían con las Sagradas Escrituras para hacerlos de ellos, volverlos nuevamente a ellos a la esclavitud. Y entre estos creyentes, estos falsos maestros, estaban los judaizantes, que querían llevarlo a ellos nuevamente a la ley. Querían invalidar el sacrificio de la cruz, que tenían que ellos volverse a circuncidar, que el gentil tenía que circuncidarse para ser salvo. Cuando ya en la casa de Cornelio el Espíritu Santo de Dios se derramó, cuando el apóstol Pedro estaba allí predicando la palabra de Dios. Y conocemos ya, muchos ya conocen la historia, como Dios se le reveló al apóstol Pedro, que vio un lienzo 3 veces que bajaba del cielo con diferentes animales y reptiles. Entonces Dios le dice al apóstol Pedro que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y lo instruyó el apóstol Pedro para que fuese a la casa de Cornelio y presentase la palabra. Y allí se derrama el Espíritu Santo de Dios sobre estos gentiles que no habían guardado la ley, que no seguían ninguno de los ritos de la palabra escrita, pero se había derramado el Espíritu Santo de Dios sobre los gentiles. Entonces, ya que luego los gentiles reciben el Espíritu Santo, empiezan ahora estos judíos celosos de que el apóstol Pablo estuviese predicando este evangelio de la gracia, y ahora el Espíritu Santo de Dios se está derramando sobre los gentiles en la misma forma que se derramó con los judíos. Empezaron a hablar nuevas lenguas. En otras palabras, el apóstol Pablo, quien fue el apóstol hacia los gentiles, obviamente traía el mensaje a los judíos, pero los judíos le estaban persiguiendo a él. Dice, bueno, pues yo me voy a los gentiles y les voy a traer la palabra a ellos. Cuando les lleva la palabra, ellos empiezan a recibir el Espíritu Santo de Dios. Luego que él les presenta este mensaje, el apóstol Pedro, en la casa de Cornelio, cuando Pedro presenta esta palabra, ya luego entonces ahora los judíos están trayendo otra enseñanza diciendo que era necesario que los gentiles ahora se circuncidasen. Y ya conocemos nosotros el concilio en donde ellos hicieron el concilio, se reunieron y dijeron que no, que era necesario que los gentiles, no era necesario circuncidarlos, sino que se obtuviesen de los sacrificados los ídolos y de ahogados. ¿No? Y en otras palabras, que no era necesario que ellos siguiesen esos mismos ritos que estaban siguiendo muchos de los judíos. Inclusive ya Jesucristo, al haber derramado su sangre y darle a ellos también el Espíritu Santo de Dios, Dios estaba marcando una nueva dispensación. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo esta palabra y le dice: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bendecimos el nombre del Señor. Es necesario que nosotros seamos instruidos debidamente en las Sagradas Escrituras y que nosotros mismos empecemos a buscar información, porque van a venir otros con información errónea, y nosotros, por cuanto desconocemos las Sagradas Escrituras, vamos a caer en el error. Bendecimos el nombre del Señor.
Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y le dice, y tú que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos ser salvos si no es por la fe. Tenemos que abordar con la fe en Cristo Jesús para que nosotros podamos ser salvos. Arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el sacrificio de la cruz, creer que su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Y cuando nosotros le presentamos esto a Dios y lo aceptamos a Él en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a instruir en los caminos de Dios. Pues el Espíritu Santo de Dios es el pastor de los pastores. Él es quien nos pastorea. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es mi pastor. Y mucha gente dice, no, tú eres un rebelde porque tú no quieres someterte al pastor. Pero el trasfondo mío, en cuanto al testimonio que cuando Dios me llama, yo no vino un evangelista a mí a presentarme la palabra de Dios. No vino nadie a presentarme la palabra y a imponerme la mano y a decirme, mira, recibe a Cristo en tu corazón para que tú seas salvo. No, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba haciendo cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero yo estaba leyendo las Sagradas Escrituras en mi habitación. Y como músico, me daba mi trago, bebía, hacía que no hacía yo antes, preparándome para ir a abordar a la fiesta. Y en una noche esta yo metiéndome perico y fastidiando y haciendo un montón de cosas. Y también volvía luego a leer la Biblia, y cuando leo la Biblia y estoy buscando de Dios porque estaba confundido y estaba pasando por una lucha tremenda, una lucha no solamente espiritual sino también emocional. Debatiéndome entre pensamientos suicidas que no tenía yo, una depresión tremendísima. Pero luego cuando me miro yo en el espejo, veo que el Señor me llevó en una visión y veo que Jesucristo está de rodillas llorándole al Padre con la corona de espinas y la sangre sobre su rostro, pero Él está de rodillas llorándole al Padre diciendo, nadie ha creído en mi sacrificio. Y yo dije, no, yo creo en tu sacrificio. Y ahí el Señor tocó mi ser. Ahí yo recibí de parte de Dios lo que nosotros llamamos como el nuevo nacimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Porque desde ese momento el Espíritu Santo de Dios empezó a inquietarme, a leer las Escrituras y a corregir mis caminos. Inclusive que antes de yo subir a una tarima, yo cogía la Biblia antes de tocar en el Estudio 84 en Manhattan. Leía las Sagradas Escrituras, yo me llevaba un Nuevo Testamento y antes de ponerme a tocar en la tarima, yo leía la Biblia y le pedía perdón al Señor porque estaba envuelto en este ambiente, hasta que el Señor empezó a redarguirme y empezó a sacarme. Inclusive que yo tocaba con un joven que cantaba un tema hoy en noche de brujería y yo le decía, mira, yo no voy a tocar ese tema más, Dios me está llamando. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, Él empieza a inquietarnos a nosotros para que nosotros leamos las Escrituras y nos instruyamos en Dios. Bendecimos el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo. En otras palabras, que ninguna persona que no tiene a Cristo en su vida, que no ha aceptado a Cristo en su corazón y lo está buscando en una forma genuina, puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Sagrada Escritura. Porque Jesucristo dijo, cuando yo no lo voy a dejar huérfano, cuando yo me vaya, le voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual estará sobre vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce porque no le ve. No lo conoce, no lo tienen, no pueden tener el Espíritu Santo de Dios si no han recibido a Cristo en su corazón y no han abordado con un cambio de vida para agradarle a Él. Jesucristo es la herencia nuestra. Muchas personas piensan que la herencia en el cristianismo es el prosperado y queremos prosperar, obviamente, pues tenemos cosas que hacer, queremos tener casa, queremos tener cosas materiales, pero el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas personas quieren la añadidura primero, pero no quieren buscar a Dios. Y la herencia nuestra no es un ministerio que arrope el mundo entero. La herencia nuestra es Cristo mismo. Es la presencia de Dios. Esa es nuestra primera herencia. Ese es el propósito del cristianismo, es que nosotros tengamos su presencia. ¿De qué vale que yo gane el mundo y pierda mi alma? Eso lo dijo el Señor. Entonces tenemos hoy en día un evangelio
tenemos unas enseñanzas y tenemos, lamentablemente, estamos como yéndonos al Antiguo Testamento, donde la gente tiene que recurrir al profeta para escuchar una palabra. Pero será posible, Dios mío, cuando tenemos ya la Sagrada Escritura aquí. Y no solamente eso, sino que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es el respirar de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. La Sagrada Escritura es el respirar de Dios. En otra palabra, que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a través de hombres. Fueron hombres que le escribieron, pero hombres que a través de la historia fueron inspirados por Dios para escribir las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Si nosotros leemos la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:19, dice, capítulo 2, dice, tenemos también, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira esto, tremendo. Bendecimos el nombre del Señor. Porque tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En otras palabras, muchos queremos, amén, queremos profecía, pero lee la Sagrada Escritura. Aquí hay un montón de profecías que han sido escritas y que se han cumplido y otras no se han cumplido. Los hombres de Dios que escribieron la palabra y que fueron usados dentro de la profecía, muchos de ellos, todos, estaban en común acuerdo y conocían los rollos. Daniel, dice la palabra en el capítulo 9 de Daniel estaba buscando información en el libro en el rollo de Jeremías para saber cuándo se cumpliría la desolación, cuándo se cumpliría el exilio del pueblo de Israel en los 70 años, antes que Dios le da a él las 70 semanas de Daniel, y el ángel se le aparece y le da toda esa información, que inclusive muchas de esta información todavía no se han cumplido, que se han de cumplir en estos últimos tiempos. Pero Daniel, que Dios lo usó en la profecía, estaba instruyéndose en los libros. Entonces nosotros tenemos que filtrar toda profecía, toda palabra que nos dan a nosotros, o que nosotros escuchamos, ya sea a través de la red, a través de quien sea que esté predicando la Sagrada Escritura. Tenemos que estar atentos a lo que ellos están predicando y en lo que ellos están declarando, a ver si esto cuadra con la Sagrada Escritura. Pues ya hay profecía y hay palabras que ya ni siquiera hay que profetizarla, porque ya Jesucristo dijo que esto iba a pasar. Entonces, si tú lo dices y lo estás declarando, no digas que tú estás lo puedes decir, está profetizando ciertas cosas, pero ya está escrito aquí en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo declaró a los Gálatas y dijo, lo que tenían reputación de ser algo, a mí nada nuevo me comunicaron. ¿Sabe por qué? Porque ya el apóstol Pablo se estaba instruyendo y conocía mucho en cuanto a la información de los caminos de Dios, aunque él tuvo que presentarle el evangelio de la gracia, él tuvo que presentárselo a los discípulos. Ok, porque él dice, él se lo presentó, dice él, para él no correr en vano su carrera. Entonces nosotros debemos de obtener la información de la Sagrada Escritura e informarnos en ella y asegurarnos de que el Espíritu Santo de Dios está aprobando lo que nosotros estamos enseñando o estamos dictando, para nosotros no correr en vano. Porque imagínate, pastores, ministros, profetas, que están acarreando con una multitud de personas hacia el error y se lo van a llevar hacia el infierno. ¿Será posible? No, tenemos que asegurarnos que cuando nosotros estamos declarando la Sagrada Escritura, estamos haciéndolo en una forma respetuosa hacia la palabra de Dios. Pues la Biblia es la palabra de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bendecimos el nombre del Señor. Esto es importante. Muchos de nosotros, la gran mayoría, todos, podemos decir todos, encontramos consuelo, encontramos paz,
encontramos palabra de Dios, cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando estamos pasando por momentos difíciles, aún en esta pandemia que tantas personas han muerto, miles y miles de personas han muerto. Y muchas de las personas están caminando como que nada está pasando. No, el hecho es, está bien que no tengamos temor, pero tenemos que protegernos. Y tenemos que acordarnos tampoco que el corazón de Dios no está contento con esto, con que se mueran miles y miles de personas. Una persona que está sellada con el Espíritu Santo de Dios, no me diga a mí que puede estar tan gozosa en medio de tanta tribulación. Tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Hay muchas personas que han perdido sus seres queridos. Hay doctores que mientras están cuidando ellos a los que están sufriendo de la pandemia, ellos mismos están muriendo. Entonces que tenemos que tener un espíritu, el espíritu de Cristo es un espíritu que se conduele de la necesidad del ser humano. Bendecimos el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice que vendrán muchos con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bendecimos el nombre del Señor. En la oración intercesora del capítulo 17 de Juan, versículo 8, esto es lo que el Señor declara y dice: la palabra que me diste les he dado, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta palabra, el Señor le estaba dando cualquier clase de palabra, estaba dando la palabra que Dios le había dado y Él se la dio a los discípulos y ellos conocieron que verdaderamente Jesucristo venía de Dios y habían creído en Él como un enviado de parte de Dios. Entonces, cuando una persona es enviada de parte de Dios, no puede torcer las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Si hay un profeta, hay un ministro que dice que es enviado de parte de Dios, pero está torciendo las Sagradas Escrituras, ¿quién lo mandó? O tiene la ignorancia de las Escrituras, no se ha instruido en el rollo sagrado, o el mismo enemigo puede haberlo enviado, porque la palabra de Dios dice que no nos sorprendamos si aún vuestros ministros se disfrazan como ángel de luz. Pues el diablo utilizó la misma palabra para tentar a Cristo. Que no se pensara a nosotros que el enemigo no usa la palabra de Dios con el error para engañar al ser humano. Bendecimos el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 3:15 dice el apóstol: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendecimos el nombre del Señor. Es importante instruir a nuestros hijos desde la niñez en el conocimiento de las Escrituras. Timoteo desde la niñez ya conocía las Sagradas Escrituras, las cuales lo pudieron hacer a él sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. En otras palabras, no podemos ser salvos sin tener fe en Cristo Jesús. La Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También declara que debemos instruir a nuestros niños, como dije anteriormente, desde la niñez. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspiración en el griego es teoneustos. Teo, que quiere decir Dios. De aquí viene la palabra teología, teo, Dios, y logía, estudio. Entonces, teoneustos es Dios y neo, respirar. La Biblia es el respirar de Dios. Por eso fue que Jesucristo mismo dijo y declaró y dijo que las palabras de Dios son espíritu y ellas dan vida. Entonces, para nosotros recibir esta palabra, tenemos que poner en armonía nuestro espíritu con el espíritu de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando tú tienes ese espíritu, te pone en armonía con el espíritu de la Biblia, ese espíritu que hay en ella, que es el respirar de Dios, va edificando tu vida, te va dando conocimiento de Dios y tú puedes entender los grandes misterios que hay escritos dentro de la Biblia, los cuales Dios lo ha puesto ahora en una forma sencilla para que nosotros lo entendamos. Claro que hay cosas que nosotros no podemos entender, que son algo difícil, pero nosotros seguimos indagando, seguimos buscando información de parte de Dios a través del Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios nos va a abrir nuestro entendimiento. Hay un dicho por ahí que dice que tanto es una gota sobre una piedra que le hace un hoyo. Tú sigue dándole la Escritura, leyendo, instruyéndote en ella, aplicándotela a tu propia vida.
Yo puedo predicarla, pero tengo que aplicarla a mi propia vida, que ella me dé a mí el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, lo que yo necesito para hacer la obra de Dios, como dice aquí la Sagrada Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada de Dios, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendecimos el nombre del Señor. Pero mira esto: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendecimos el nombre del Señor. Útil para enseñar. En otras palabras, nosotros no podemos decir ahora que tenemos tanto conocimiento y tenemos tanta gente que nos están siguiendo en Facebook o donde sea, que están siguiendo estos ministros, que ahora las Sagradas Escrituras no son útiles. Son útiles. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para traer convicción, para que haya un cambio de vida, para que haya una conversión. ¿De qué vale que haya un mensaje, que están predicando estos mensajes en donde la gente no se convierte a Cristo? Donde no hay conversión, donde no son redarguidos del pecado, donde las personas no hacen un cambio de vida. Tenemos que hacer un cambio de vida y corregir nuestro camino, pues la palabra de Dios es útil para corregir. En otras palabras, si estoy haciendo algo que está incorrecto y que yo sé que no está bien delante de Dios, yo debo de corregirme. ¿Tiene que venir un profeta a decirme esto? No tiene que venir un profeta a decirme a mí que me corrija algo que ya yo sé que la Escritura me lo ha dicho. Pero hay personas que a veces necesitan como una inyección del fuego de parte de Dios, y a veces y obviamente el profeta te puede declarar esto. Inclusive también los profetas te pueden avergonzar públicamente. Y no hay muchos que usan mucho la ética moral, y gloria a Dios por esto, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros abordamos con ciertas cosas que ya Dios nos está diciendo que debemos de corregirnos, y nosotros insistimos en hacer lo que es incorrecto delante de Dios. Pero mira, sirve para instruirnos en justicia. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios declara en Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, dice: y aquel verbo, bendecimos el nombre del Señor, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la voluntad, escúchame esto, pues ya sabemos que Jesucristo se encarnó y se hizo carne. El verbo se hizo carne. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que es la voluntad de Dios encarnar su palabra en nuestra vida, y que cada creyente sea uno con ella, que seamos llenos de su espíritu y llenos de su palabra. En otras palabras, que Jesucristo se encarnó, vino a través de María, murió en la cruz del Calvario, amén, nos dio el Espíritu Santo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado y toda iniquidad. Pero ahí viene la otra parte, que Él quiere, el propósito de todo esto es que nosotros cambiemos nuestra vida, entreguemos nuestra vida a Él, que encarnemos ahora su palabra en nuestra vida. Que esa palabra se encarne, cobre carne en nuestra vida, y haya un cambio en nuestro ser. Bendecimos el nombre del Señor. Pues en Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el propósito de Dios, escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Juan 14:15-16 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios. Debemos ejercitar el discernimiento cuando escuchemos toda enseñanza, todo mensaje profético, pues el enemigo se aprovecha de la ignorancia para sembrar el error, y que el creyente dude de las Escrituras y de la palabra de Dios. Ya lo que tú antes creías como una sana doctrina, tú ahora lo pones a un lado y dices: no, que esto no es así, esto es así, me lo enseñaron. Claro que uno debe de crecer en conocimiento. Si te enseñaron cosas que estaban erradas, obviamente hay que corregir los errores. Pero hay que guardar, como dijo el apóstol Pablo, tú persiste en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si tú aprendiste de un movimiento que tiene una sana doctrina, no puedes tú ahora empezar a abordar con una doctrina que está totalmente errada y se va fuera de lo que tú aprendiste anteriormente. No, tú debes de construir sobre el fundamento que ya tú recibiste. Cuando nosotros tenemos una doctrina, una sana doctrina que hemos aprendido de un movimiento, nosotros debemos de aguardar todo, examinarlo todo y retener lo bueno. No echarlo por el suelo, sino que te debemos de construir sobre ese fundamento. Porque cuando nosotros no tenemos un fundamento sólido, cualquier viento de doctrina nos puede mover por estratagemas de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error para llevar cautiva las almas y hacer mercadería de las almas. Lea la Sagrada Escritura. Este es el propósito de este mensaje. Que tú filtres toda palabra profética, que tú filtres todo lo que te den o que tú escuches, filtralo a través de la Sagrada Escritura, como hacían los creyentes de Berea. Y el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo estaba maravillado de los creyentes de Berea, porque cuando él llegó a este lugar para presentar la palabra, dice que ellos estaban mirando en las Escrituras a ver si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando estaba correcto. Imagínate. Y estamos hablando del apóstol Pablo, que sabemos que no estaba enseñando errores. Y estos creyentes estaban ahí con sus libros, asegurándose y leyendo las Escrituras, a ver si lo que él estaba enseñando estaba correcto. Y eso es lo que debemos nosotros de hacer. Poner nuestro espíritu con el espíritu de la Biblia, no en contra de ella. Otros la tienen que ni siquiera la leen, la tienen llena de polvo. Oye, hay que leer las Sagradas Escrituras. Si nosotros decimos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no leer su palabra? Gálatas 3.1. En Gálatas, el apóstol Pablo le llama la atención a los creyentes de Gálatas. ¿Sabe lo que él le dice? Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado. En otras palabras, ya Jesucristo yo se lo presenté a ellos como el crucificado, como el Mesías. ¿Quién os fascinó? Y hay una palabra que como ¿quién os embrujó? ¿Quién lo hechizó a ustedes de esta forma para ustedes no aceptar la sana doctrina que ya yo les he enseñado y les he instruido? Querían volver nuevamente a los rudimentos de la ley, volver nuevamente al Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Jesucristo murió por un propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Y es para que nosotros fuésemos los caminos del Padre. Bendecimos el nombre del Señor. Toda enseñanza, toda doctrina, todo mensaje profético que no pase por el filtro de la palabra de Dios debe ser desechado. ¿Sabe quién dijo eso? Martín Lutero también dijo eso. Toda palabra, todo mensaje que no encaja, que no encuadra, que no cuadra a través de las Escrituras debe de ser desechado. Entonces todo ese movimiento de la reforma, tal parece como que hay que volver nuevamente a hacerlo, aún dentro de la misma iglesia cristiana. Mira lo que dice el apóstol, nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:10, en su mensaje a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esto parece como si el Señor lo estuviese diciendo hoy mismo, hoy día. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si tú te instruyes en la palabra de Dios, la palabra de Dios a través de la fe te hace fuerte. Debe ser un cristiano fuerte. La Biblia declara y el apóstol Pablo declaró que el justo por la fe vivirá. Vendrá un momento en donde vamos a ser sacudidos. Vamos a ser sacudidos financieramente. Vamos a ser sacudidos en diferentes áreas de nuestras vidas. Y eso lo estamos viendo a través de esta enfermedad, esta pandemia. Siendo sacudidos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero debemos de guardar la palabra del Señor. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Guardar la palabra de Dios con celo. Bendecimos el nombre del Señor. Los reformadores que encabezaron la gran reforma lucharon para que nosotros podamos hoy leer y tener la Sagrada Escritura. Hoy en día, en la época de la gran tecnología, tenemos excusa para no leer y conocer no tenemos excusa para no leer y conocer la palabra de Dios.
Bendecimos el nombre del Señor. Y a veces parece como si estuviésemos en los tiempos de Elí, en los hijos de Elí, que hacían un sinnúmero de cosas malas dentro del templo, dentro del tabernáculo. Y el mismo padre de Elí no quería corregir a sus hijos. Y cosa que donde dice la palabra de Dios, el punto de todo esto para cerrar, es que en los tiempos de Elí dice la palabra de Dios que Dios tuvo que levantar a Samuel porque la palabra de Dios escaseaba. ¿Será posible que en el tiempo de las luces, en donde aún en el teléfono tú puedes tener la palabra de Dios, la palabra de Dios esté escasa? Es por eso tan importante que nosotros leamos las Escrituras y seamos de un mismo espíritu con las Sagradas Escrituras. Que entreguemos nuestra vida a Dios, que entreguemos nuestra vida y creamos en el sacrificio de la cruz para que Él nos dé a nosotros el nuevo nacimiento y la conversión. Y con el Espíritu Santo de Dios nosotros podamos leer las Sagradas Escrituras y podamos entender lo que viene para estos últimos tiempos. Bendecimos el nombre del Señor. Este ha sido el mensaje, el filtro profético de las Sagradas Escrituras, la parte 2. Pero mi nombre es Ramón King y yo quisiera, antes de cerrar, darte esta información que si tú quieres llamar, necesitas un consejo. Yo soy el pastor del movimiento de Jesucristo es mi Señor, juntamente con la pastora María Pérez. Este es el número de teléfono a llamar, 929-234-1030, o llama al número 718-683-8571. Y si necesita un consejo puede mirar en los comentarios y poner una petición o algo. Si tú tienes algo por el cual tú quieres que nosotros oremos, nosotros podemos orar. Voy a cerrar con una oración para darle la gloria y la honra al Señor en todo esto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, nuevamente por habernos, Señor, permitido traer, Señor, esta palabra ante, Señor, el trono de tu gracia. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.